Hola amigos YouTube, mi nombre es Eduardo Rosero, soy del Colegio Dr. Alfredo Pérez Descanse. Les voy a hablar sobre el modelo OSI. El modelo de la interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI, es el modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para la Estandarización en 1984. Capas de modelo OSI. La capa física es la encargada de características eléctricas, mecánicas, funcionales requeridas para mover los bits de datos orientados de antenas, microondas o características de propagación de ondas radiales. La capa de enlace asegura la confiabilidad del medio de transmisión, realiza la verificación de errores y transmisión, controlando las secuencias de transmisión. La capa de red proporciona medios para establecer, mantener e incluir la conexión y enrutamiento de mensajes usando routers. La capa de transporte es un puente entre niveles y acepta datos de capas superiores, los divide y los pasa de red. La capa de sesión, encargada de la conexión entre emisor y receptor, además de la concurrencia y gestión de checkpoint. Capa de presentación, permite interpretar el significado de la información que intercambia realizando conversaciones de formato, además permite cifrar datos y compromisos. Capa de aplicación, ofrece a las aplicaciones acceder a los servicios de las demás capas y se definen protocolos para intercambiar datos, por ejemplo, SMTP o FTP. La línea de abandonado digital asimétrica. Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica una velocidad superior a una conexión por módem a la transferencia de datos, ya que el módem utiliza la banda de voz y por tanto impide el servicio de voz mientras se use y viceversa. Esta tecnología se denomina pseudo-asimétrica, debido a que la capacidad de descarga desde la red hasta el usuario y de subida de datos en sentido inverso no coinciden. La tecnología ADSL está diseñada para que la capacidad de bajada descargada sea mayor a la que la subida, lo cual se corresponde en el uso de Internet por parte de la mayoría de usuarios finales, que reciben más información de la que enviada o descargada más de lo que suben. En una línea ADSL se establecen tres canales de comunicación, que son el del envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico normal. Las ventajas. Ofrece la posibilidad de hablar por teléfono al mismo tiempo que se navega por Internet, ya que, como se ha indicado anteriormente, voz y datos trabajan en las bandas separadas por la propia tecnología ADSL y por los filtros físicos, splinter y microfiltros. Utiliza una infraestructura existente, la de la red telefónica básica. Esto es ventajoso tanto para los operadores que no tienen que afrontar grandes gastos para la implantación de esta tecnología, como para los usuarios, ya que el costo y el tiempo que tardan en tener disponible el servicio es menor que si el operador tuviese que emprender obras para generar nueva infraestructura. Ofrece la velocidad de conexión mucho mayor que la obtenida mediante marcación telefónica a Internet. De hecho, no se necesita el marcado tal como las conocemos, sino que se conecta inmediatamente de la conexión tradicional de voz. Este es el aspecto más interesante para los usuarios. En la gran mayoría de escenarios es la tecnología con mayor relevancia, velocidad, precio. Cada circuito entre abandonado y central es único y exclusivo para ese usuario, es decir, el cable de cobre que sale del domicilio del abonado llega a la central sin haber sido agregado y por lo tanto evita cuellos de botella por el canal compartido, lo cual sí ocurre en otras tecnologías que utilizan el mismo clave para varios abandonados. Ejemplo típico, el cable modem. Inconvenientes. Uno de los inconvenientes podría ser que no todas las líneas telefónicas pueden ofrecer estos servicios, debido a que las exigencias de calidad del par, por tanto de ruido como de atenuación por distancia a la central, son más estrictas que para servicio telefónico básico. Otra, debido a los requerimientos de calidad del par de cobre,
El servicio no es económico en países con capas o malas infraestructuras, sobre todo si lo compramos en los precios en otros países con infraestructuras más avanzadas. La calidad del servicio depende de factores externos como interferencias en el cable o distancia a la central. Al no existir repetidores de señal entre esta y el módem de usuario final, esto hace que la calidad del servicio fluctúe, provocando en algunos casos cortes y o disminución de caudal. Existen miles de fuentes de interferencias electromagnéticas, desde el agua hasta los motores eléctricos, pasando por las instalaciones, mientras el cliente de los cables de corriente eléctrica o de hilo musical. Este problema no existe en la fibra óptica, donde se transmite la luz del láser en un medio protegido por una cubierta opacada, ya que la luz es inmune a aquellas infraestructuras. Otro inconveniente puede ser que sus capacidades de transmisión son muy inferiores a otras tecnologías como HFC, comúnmente denominado coaxial o cable o fibra óptica. ¿Qué es el router? El router es un dispositivo utilizado en redes de mayor porte. Es más inteligente que el switch, pues además de cumplir la misma función, también tiene la capacidad de escoger la mejor ruta que un determinado paquete de datos debe seguir para llegar a su destino. Existen básicamente dos tipos de routers, estáticos y dinámicos. Los estáticos, este tipo es más barato y está enfocado en elegir siempre el camino más corto para los datos, sin considerar si aquel camino tiene o no atascos. Los dinámicos, este es más sofisticado y consecuentemente más caro, y considera si hay o no atascos en la red. Trabaja para hacer el camino más rápido, aunque sea el camino más largo. No sirve de nada utilizar el camino más corto si está congestionado. Muchos de los routers dinámicos son capaces de realizar compresión de datos para elevar la tasa de transferencia. Los routers son capaces de interconectar varias redes y generalmente trabajan en conjunto con los hubs y los switches. Suelen poseer recursos extras como firewall, por ejemplo. Para quien desee mostrar una red pequeña conectado, por ejemplo, 3 computadoras, el uso de switch es lo más recomendable, ya que el precio de estos dispositivos son prácticamente equivalentes a los dos de los hubs. Si compartes internet de banda ancha, un switch puede proporcionar mayor estabilidad en las conexiones. Un dato importante al buscar un hub, switch o incluso router, siempre opta por marcar conocidas. Esto puede evitar problemas en el futuro. Orden router activo. El switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red, formando lo que se conoce como una red de área local LAN, y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet. ¿Qué es Ethernet? Ethernet es el protocolo por el cual se comunican las computadoras en un modelo local de red. En las primeras versiones de Ethernet, la topología en estrella se implementaba con otros dispositivos conocidos como hubs. En la actualidad los hubs se pueden considerar obsoletos, y es importante tener en cuenta que aún externamente son muy parecidos a los switches y tienen presentaciones muy superiores a los hubs, por lo que si aún encontramos alguna red que utilice un hub, es muy recomendable sustituirlo por un switch. El switch es posiblemente uno de los dispositivos con un nivel de escalabilidad más alto. Existen switches de 4 puertos con funciones básicas para cubrir pequeñas necesidades de interconexión, pero también podemos encontrar switches con cientos de puertos, y unas presentaciones y características del switch permiten la conexión de distintas redes de área LAN. Interconectan las redes por medio de cables. Se les encuentra actualmente con un hub integrado. Cuentan con varios puertos RJ45 integrados desde 4, 8, 16 y hasta 32. Permiten la generación de la señal y son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de red. El hub es un dispositivo que tiene la función de interconectar la computadora desde la red local. Su funcionamiento es más simple comparado con el switch y el router. El hub recibe datos procedentes de una computadora y los transmite a las demás. En el momento en que esto ocurre, ninguna otra computadora puede enviar una señal. Su liberación surge después de que la señal anterior haya sido completamente distribuida. El hub
Es posible tener varios puertos, o sea, entradas para conectar los cables de red cada computadora. Generalmente hay hubs de 8, 16, 24 y 32 puertos. La cantidad varía de acuerdo al modelo y el fabricante del dispositivo. Si el cable de una máquina es desconectado o presenta algún defecto, la red deja de funcionar. Actualmente los hubs están siendo reemplazados por los switches debido a que la pequeña diferencia de costos entre ambos. El hub es un dispositivo que tiene la función de interconectar las computadoras de una red local. Su funcionamiento es más simple, comparado con el switch y el router. El hub tiene su punto central que controla los demás dispositivos y tiene una gran capacidad para expandir su distancia. Diferencia entre switch y un hub. El hub básicamente extiende la funcionalidad de la red LAN para que el cableado pueda ser extendido a mayor distancia, y es por esto que el hub puede ser considerado como una repetidora. El problema es el hub transmite datos broadcast que a todos los puertos se contenga. Esto es, si el hub contiene 8 puertos, todas las computadoras que estén conectadas al hub recibirán la misma información, y como se mencionó anteriormente, en ocasiones resultan innecesario y excesivo. Un switch es considerado un hub inteligente. Cuando es inicializado en switch, este empieza a reconocer las direcciones MAC, que generalmente son enviadas por cada puerto. En otras palabras, cuando llega información al switch, este tiene mayor conocimiento sobre un puerto de salida, es más apropiado y por lo tanto ahorra carga. ¿Cuándo se debe utilizar un switch o un hub? Esto dependerá de la utilización de PC o servidor de red, por lo tanto debe utilizar un analizador de redes. Inclusive, aunque ya esté diseñada su red, es conveniente realizar este tipo de análisis cada determinado tiempo. Quizás cuando la red fue diseñada inicialmente no contemplaron las aplicaciones CAD o la utilización de las bases de datos que actualmente se utiliza. Una red analizada de la red, estas son algunas acciones que puedes tomar. Si se determina que una PC servidor está sobrecargado, es conveniente colocarlo sobre el puerto dedicado en un switch. Si diversos nodos PC o servidor se encuentran en un poco tráfico y cada uno con un puerto de switch, es conveniente migrarlos a un hub, evitando la capacidad de ocio en el switch y utilizándola en otra sección de la red como mayor tráfico.